Pues ya saludamos a Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América. Víctor Hugo, hoy te saludo más o menos de forma parecida como te saludé en la apertura. Hoy el mercado está tranquilo, estable y con los inversores comprando a tope. Gracias a Dios. Para esta semana que hay que seguir con el cinturón de seguridad puesto, Alma, porque lo que está claro es que la volatilidad que pareciera haberse borrado el mapa, cayendo muchísimos puntos el día de hoy, puede hacer de las suyas en cualquier momento. El mercado tiende ahora a ver lo que puede pasar hacia adelante. Como saben, estamos en el cierre extendido de Wall Street. Siempre le digo a todos aquellos que nos están mirando que no olviden de traer a sus amigos, aquellas personas que saben de finanzas, todos esos compañeros que realmente quieren aprender, porque estamos haciendo historia desde acá, desde Negocios TV, con esta extensión indudablemente desde Negocios TV América, muchas cosas que van a suceder y como les digo también, en más de una oportunidad cada vez que transmitimos, hay una transferencia de riqueza que va a las generaciones más jóvenes. Por eso, mientras más rápido les expliquemos las oportunidades de trabajo y las oportunidades que hay en el mercado financiero para todos aquellos que hablan español, va a ser mucho mejor. Recuérdense que lo que está pasando el día de hoy, y voy rápidamente allí a ponerles la primera lámina para que vayamos rápido. Ya tenemos un invitado que en un momento lo vamos a poner, pero recordemos que el tono del mercado tiene que ver con los aranceles, con ese acuerdo anunciado donde se reducen todo este tipo de aranceles de una locura del 145% a tan solo el 30%, además de que China se compromete indudablemente a no traer para los Estados Unidos vía los caminos verdes el fentanilo, reduce sus aranceles a tan solo el 10%, y esto abre un acuerdo y una negociación de 90 días que para muchos significa el pase hacia una mejor composición de las relaciones de los Estados Unidos internacionalmente. Vimos desde la Casa Blanca más temprano al día de hoy, ustedes lo vieron por acá por Negocios TV, todo lo que decía el presidente Trump con respecto a la lucha contra los precios de las medicinas acá en los Estados Unidos. Además, indudablemente, de que en el Congreso todavía están un poco asustados con el tema de la reconciliación, que tiene que ver muchísimo con cómo va a ser el componente del presupuesto nacional. Ahora sí le voy a pedir al equipo de producción que nos ponga a nuestro queridísimo invitado del día de hoy, que es un compañero, amigo, hemos tenido amistad por muchísimos años, lo conocemos personalmente, pero no solamente por eso lo hemos traído, sino porque efectivamente Omer Cedar, quien es el fundador de una compañía que se llama Omega Point Research, tiene a su cargo la habilidad de entregar soluciones a los inversionistas institucionales para que una vez que ellos estén viendo todo lo que sucede y armando sus portafolios de inversión, tengan la habilidad de poder hacer exactamente el manejo de riesgo que les permita trabajar con los modelos que allá afuera pueden ayudarlo a navegar situaciones como las que tenemos. Y le voy a dar las gracias a Omer en inglés. Omer, how are you? I'm very happy to have you here at Negocios TV. Thank you for coming. And I think the first question is, what are you thinking about the market based on the risk management solutions that you guys have? I know you speak with a lot of hedge funds and asset managers, and they are very surprised of what is happening within the last few weeks. So I don't know if you can explain to us a little bit what are you seeing from your end, and thank you again for coming, Omer. Thank you very much, and for everyone for listening to me for a couple of minutes. I'm more from a quantitative, risk analytics background, and so really it's about measuring a lot of the types of things that people talk about qualitatively, right? The things that people use words to describe, we try to actually measure them and provide some math behind it. And so a lot of the conversations that we have with our customers and different, as you said, folks, asset managers, hedge funds, whatnot, end up talking about what factors or themes are trending in the marketplace today and how those themes evolved over the last 6 weeks, 8 weeks, since we've obviously seen Liberation Day, and then how they rebounded. And then by understanding the movements of those factors, you can actually then go a little deeper and make some inferences, right? Are there going to be further movement? Are there going to be a pullback? Do we think it's overdone? And so a lot of those conversations are really sort of the types that we have today, and certainly happy to go into some of those factors, but it's definitely a very dynamic market.
Listen, when you actually talk about factors, and obviously that are belonging to, let's say, the institutional world, we understand perfectly the concepts and the description of factor and how those variables affect everything within the portfolio. I think you were the one that back in the days educated me with Eugene Fama, which I think was a gentleman that won the Nobel Prize in 2013. And it was with this theory about factor. I don't know if you can explain the audience specifically in a nutshell, what are factors and why the factors are so important today in any given portfolio of those major guys managing risk, volatility, and outcomes, please. Absolutely. I mean, I think it's you actually already said it well yourself. It's a very, very critical component for understanding what's driving your portfolio. Really, what these are a way to quantify what investors do anyways, right? So really, the question is not to try to invent something new, but to try to explain and capture the behaviors of investors, right? Investors are interested in investing in markets. They're interested in investing in industries. They're interested in investing in different countries, right? As they're thinking about these, there are factors that represent those. But then there's also factors that represent things like investors' behavior to invest in companies that have done well. That's called momentum, right? Or to try to find good value, right? People call that value, right? To find good, maybe less expensive companies to invest in. But more even now, we're seeing themes that are represented quantitatively. Tariffs, AI, cloud computing, clean energy, any of those actually can be represented also in factors. So really the world of factors has sort of exploded, if you will. Some people like to call it the factor zoo, but what it is, it's ways to measure the characteristics of companies that people invest in. And we are able to actually tell you then what is the quote unquote movements of these factors and how they're driving markets, how they're driving your own portfolio, and how they're driving obviously securities that you might be interested in researching for your investment purposes. When you're doing that, I think one of the most important things is a lot of theory, a lot of probability in terms of outcome. But if you want to start slowly but surely, what do you think are the principal themes or factors that you need to take into consideration in this very convoluted environment where you see what happened within the last few weeks? I think we were speaking earlier today about the guys that are going to start making opinions and telling everybody that this is no longer a bear market, that we're now in a very healthy uptrend, and that probably we need to check volumes and some sort of allocation. So what do you think they should start? I mean, the semi-institutional and the people that are gathering more and more information about this factor modeling in order to try to navigate the risk in the next, I say, the next 2 quarters, Q2 and Q3 in 2025, Omar. Mm-hmm. What I would look at is think about what's happened in the last 3 months, right? We had this period where the market was extremely bullish going into about mid-February, and then the market took a big dive, right? Obviously in March, April during the quote-unquote Liberation Day period, and then really has sort of bounced back in the May timeframe. I would look at a couple of things. I would start by looking at, first and foremost, which factors have rebounded completely in that period of time. We actually see that, right? For instance, if you look at companies that were expected to be hurt by tariffs versus companies that are immune to tariffs, that went, companies that were supposed to be hurt by tariffs went down dramatically relative to the companies that are immune by tariffs, and there's a factor for that, and has completely come back and closed the gap. So now we're basically at neutral. So the question obviously is, do we think that there's still going to be a tariff impact? If so, should have companies that are supposed to be hurt by tariffs should have totally closed the gap, right? So you can make that one assessment. You can also look at countries that are associated with higher risk, countries or industries that are associated with higher risk, right? The markets went down and they priced a lot of risk off. Now we're back to risk on. Are there situations where certain countries, actually in the case of sort of Brazil, have been dramatically rising well beyond, right, the part where we saw a trough? And are there countries that have not rebounded since that period of time? In this case, Taiwan, we see the market has not been rebounded. So there's all sorts of questions around it. Now, of course, you have to put in your own fundamental opinion at the end. We can't have you forecast. We can't tell you exactly where these things are going to go.
but you can use that to assess essentially relative value, right? Is one factor or characteristic overbought relative to another factor or characteristic in a market environment where you may not feel like we're fully out of the woods yet? So those are the kind of questions that you'd want to answer, and you'd want to look at it again at a country level, at a sector level, and even at a theme level like tariffs. Let me also ask you another question, and I know you and your brother put together this great company, Omega Point. Question is, in terms of the overall institutional landscape, let's say in the US and abroad, and we're focusing mostly in Spain and Latin America, is if you have to try to picture to us what is the percentage of managers that are using factor modeling today to approach the market? Do you think that the vast majority, 70%, 80% are using that? Or do you think that even though it's popular, and you call it this factor zoo, which is mimic like a zoo because everybody's using some sort of stuff these days, do you think there is plenty of opportunities to keep pushing this to portfolio managers and analysts? So you think the market have a lot of room to growth in terms of the adoption of factor modeling in every single portfolio today? Yeah, we think there's actually a great opportunity, in fact, outside of what I would call the United States and certainly some of the major developed markets in using this type of information. I think why, number one, it's because it's a good way to be able to understand and capture a lot of the risks that are impacting those markets. In many cases, they seem to be similar risks, right, that are impacting them. So it allows you to understand, to differentiate what are the risks that are common to the markets and what are the risks that are not common to the markets. So as an asset allocator, if you're interested in looking at that, help you make those decisions. And then furthermore, from a complete stock picking or stock selection perspective, if you're an analyst or a portfolio manager and your job is to find specific alpha opportunities in a sub-market, understanding what the betas are of the market, being able to quantify them, allows you to isolate what are the actual alpha, right? What are the actual things that are driving the companies outside of those? And I think that there's a lot of opportunity. We see that there's a lot of alpha available, especially in Latin America and in a lot of the other markets out there, and naturally markets where there's a lot more investors investing in it, the alpha might be shrinking, right, as we know. So definitely excited at the growth of the space, and we think it's a great opportunity for investors to incorporate as they're trying to go to the next stage of their investment life cycle. Give me a second, Omar. I'm going to try to summarize this in Espanol because there is a lot of people that even though they are reading the subtitles, they feel comfortable when I just summarize this. Lo que estoy hablando con Omar es muy importante porque lo traigo a la tribuna, porque en definitiva, cuando ustedes están viendo la composición del portafolio, esto no es lanzar los dados y ahora decidir, vamos a comprar porque el mercado va hacia arriba. Fíjense bien, hay muchas de las cosas que esta gente tiene que tomar en cuenta, como por ejemplo, específicamente las variables que pueden cambiar en esa composición del portafolio. Los más experimentados son remunerados por cómo ellos consiguen lo que se llama alfa, que era lo que estaba diciendo Homer, que básicamente es el exceso de retorno en el portafolio. Por eso es que son ellos básicamente remunerados por toda la estructura institucional. Entonces, indudablemente que este componente que tiene que ver con esos factores, como él los habló, el de momentum, el de los países, el de la volatilidad, el de la inflación, el crecimiento, la política económica, pasa a formar parte de cómo cualquier joven, cualquier analista puede conseguir algunas de esas prebendas y tratar de posicionarse positivamente. Y por eso yo hago un esfuerzo desde la tribuna en traer a toda esta cantidad de gente institucional para que nos pueda explicar específicamente qué es lo que hacen los grandes, porque una de las cosas que hacemos desde Negocios TV es tratar de educar a esa población joven latinoamericana, hispanoparlante de España, los que están regados por el mundo, en la cantidad de oportunidades que hay en el mercado de capitales hacia futuro. Omer, the last question for today is if you have any advice or anything that called your attention for the next, let's say, 4 weeks. I don't know if there is anything that you want to share with us. I know you don't tend to call the markets or forecast, but what are you seeing based on your experience that is capturing your attention after what happened probably this weekend and in the last few hours with this market going like 3.5% up today? Yeah. I would definitely actually watch, for those of you that have been following, both AI power and AI data centers, right?
we see a very, very strong rise in those, again, way off the bottoms, and continues to trend very positively in those two things. Obviously, we saw, right, we saw Meta come out, we saw Microsoft, we saw basically everyone saying, this is not stopping, that we're seeing a continuous investment in that space. And again, based on where it was in the February timeframe, we think that it's actually not a bad place to be again. Again, it has rebounded, but it seems like there is further opportunity if you are trying to merge your view of new technology and innovation with the fact that, the tariff world and maybe the economic world is going to be relatively okay or benign for that type of innovation to continue to proliferate. So I would say, look at AI power, look at AI data centers. We think it's a very interesting place to play. Listen, thank you. I'm very happy, and we want to bring you from time to time because this topic is super important, extremely volatile, and as you know, everybody's now using this. The room to growth is huge, specifically outside the US, which comprehends Spain and Latin America. Kudos for you and your team, and we will speak soon, Omer. Thank you very much. Thank you. Thank you, Victor. Bueno, como estábamos hablando con Omer, como ustedes saben, el fundador de una compañía interesante, yo creo que es bien importante lo que nos contaba acerca de la parte de los factores, pero para tratar también de entender que al final él nos dijo algo que hay que leerlo entre líneas. Fíjense ustedes, nos estaba diciendo el experto en todos estos modelos, que sí, parecieran ser aburridos, pero como digo yo, nadie se aburre haciendo dinero, y efectivamente eso de ver las velas y ver los promedios móviles es muy lindo, pero recuérdense que los profesionales están yendo un poco más allá y siempre trabajan con la matemática, y es precisamente esos modelos cuantitativos que están midiendo la matemática que son los que pueden desencadenar en oportunidades que en algunos casos se convierten en oportunidades donde ganan bastante dinero. Nos habla de todo lo que tiene que ver tanto con la inteligencia artificial como con esa parte que se llaman los centros de datos, los data centers, donde él está viendo un renacer más que proporcional y donde probablemente precisamente eso que nos dijo puede afectar a las compañías como Nvidia y todo el ecosistema de los proveedores de servicios de inteligencia artificial que pueden pasar a formar parte indudablemente de los portafolios de los clientes durante los próximos meses. Otra de las cosas que me parece interesante que nosotros tengamos en cuenta, como ustedes saben, en este recuento de la sinopsis del cierre de Wall Street, es qué es lo que va a pasar esta semana. Ok, ya salimos indudablemente del tema que tiene que ver con las tasas de interés la semana pasada, además indudablemente de toda nuestra euforia que ustedes observaron cuando transmitíamos desde el piso de la Bolsa de Nueva York. Ya queda atrás esa oportunidad que había entre China y lo que sería fundamentalmente los Estados Unidos con el tema arancelario, con el tema de todo este proceso de ponerse de acuerdo en la parte de las relaciones comerciales internacionales. Ahora bien, ¿hacia dónde está la mirada, Víctor? Y eso lo vamos a ver cuando toquemos la parte de los indicadores de mañana, pero ¿hacia dónde está la mirada ahora mismo? Fíjense bien, cuando nosotros estábamos hace un rato en Negocios TV trayéndoles a ustedes lo que decía el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, él dijo que iniciaría un viaje hacia Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes que inicia mañana y que indudablemente él decía que no habría que descartar, oigan bien, que el jueves 15, cuando probablemente se reúnan Zelensky y Putin en una cumbre donde los dos líderes deberían llegar a un acuerdo, él se acerque y estreche la mano y diga, yo lo hice, yo lo logré la paz. Es muy importante porque le sigue entregando gasolina a los mercados que, como ustedes comprenderán, pasaron de una debacle y de una depresión de que el mundo se iba a acabar e indudablemente vemos todo esto de una mejor forma al arranque de la semana. También recuérdense que mañana reportan el índice de precio al consumidor, tanto los Estados Unidos como India, y efectivamente cómo está el empleo en el Reino Unido, además de que indudablemente hay conferencias en todo el mundo donde el tema va a ser la inteligencia artificial, cómo están los datos indudablemente de crecimiento, cómo va a ser ese boom, porque recuerden, imagínense que la cadena de suministros había estado rota y esa cadena de suministros ahora vuelve a la palestra porque ahora empiezan otra vez las compañías a poner órdenes de compra a los chinos,
bueno porque ya no van a tener que pagar esos aranceles. Es muy importante porque probablemente nadie tuvo que pagar aranceles que haya pedido durante los últimos 30 o 40 días. Otra de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que Alemania, España, Japón y Argentina también reportan datos de inflación el miércoles, además de que la Organización de Países del Tratado del Atlántico Norte tiene una reunión en Turquía el miércoles, antecediendo la reunión que hay el jueves entre Putin, Zelensky y probablemente Donald Trump. Es muy importante porque recuérdense el reacomodo internacional que hay con todo esto pasando, como dicen los gringos, as we speak, mientras estamos hablando, que es importante el jueves, se reportan las ventas minoristas en los Estados Unidos, también el Producto Interno Bruto del Reino Unido y indudablemente los resultados de dos de las compañías más emblemáticas a nivel de individuos y de tiendas por departamentos como lo serían Walmart y Alibaba, que va a formar parte de la dinámica de esos, digamos, portafolios hacia el futuro. El viernes no debemos olvidar que tanto Japón como Rusia reportan entonces su Producto Interno Bruto para una semana enorme en términos de data. ¿Qué puede estar pasando en los mercados? Pues indudablemente toda una euforia. Los que están positivos dicen que hay una excelente reducción de los aranceles, que como muestra un botón que quedó allí, que hay una exención de tarifa para los componentes automotrices electrónicos junto con esa pausa de 90 días, lo que puede llevar el Standard & Poor's 500 a esos niveles otra vez de reganar los 6.000, donde indudablemente hay unas cosas interesantes, importantes, porque yo también quiero poner aquí, voy a ir rápido, mientras yo estoy hablando lo voy cargando en todo lo que tendría que ver nuevamente con esos targets. Fíjense bien, yo voy a eliminar aquí en la pantalla esto para ponerles a ustedes probablemente cómo se pueden ver, y no lo pude cargar allí, cómo se puede ver ese target que indudablemente tiene la habilidad de mostrarnos cuáles eran las, digamos, toda la capacidad que tenían estas compañías de decir por dónde iban lo que sería el Standard & Poor's 500. No me está dejando cargar por ahora la imagen. Vamos a ver si vuelvo a intentarlo una vez más para tratar de ponérselos a ustedes allí, pero no me está dejando cargar la imagen por ahora. Vamos a ver si lo puedo acomodar en un momento, pero lo interesante era ver cómo nuevamente cuando nos acercamos hacia los 6.000 puntos, no descarten que esas firmas de inversión hagan algún tipo de correcciones y efectivamente puedan decir que el Standard & Poor's 500 ya no va a estar en los 5.800 ni en los 6.000, sino mucho más arriba para el cierre del 2025, porque recuérdense que es como que si hubiese existido ese terremoto, limpiaron los escombros y el mercado sigue hacia arriba. Además de que yo creo que es importante que China se compromete a eliminar todo lo que tiene que ver con los caminos verdes acerca de traer fentanilo a los Estados Unidos, y veo un ambiente de prosperidad que pareciera en las primeras de cambio, además de que tampoco podemos dejar de lado el hecho de que ya es Vox Populi en los mercados, de que Tesla puede volver a subir abruptamente porque quien va a tomar el control del departamento de eficiencia es un señor que se llama Russell Bob, y obviamente Elon Musk se devuelve a Tesla, a lo que es sumamente importante. Sin embargo, no podemos olvidar de lado, voy a volver a poner esta lámina aquí, no lo puedo olvidar, lo que dicen los pesimistas, porque los pesimistas también existen, de hecho son los que están sufriendo y llorando el día de hoy. Los niveles de aranceles siguen siendo mucho más altos que en enero. Eso es lo que ellos dicen. Y aunque hay rebajas, los costos de importación aún son sustanciales y los efectos, según lo que ellos dicen, no se ha reflejado completamente en los datos económicos. Recuérdense que estamos en vivo. En la extensión del cierre de Wall Street, desde la tribuna de Negocios TV América, donde vuelvo a hacernos propaganda. Hicimos historia la semana pasada como el primer canal de televisión en español, el primer canal de finanzas que transmite desde el piso de la Bolsa de Nueva York con nuestros aliados de FinTech TV. Entonces, obviamente hago toda esta acotación porque esto va cambiando en la medida que yo voy hablando. A esta misma hora, 9:28 en Madrid, 1:28 de la tarde en Ciudad de México. Los pesimistas siguen hablando de los riesgos de esta inflación, que dicen que aunque se han frenado, obviamente, porque estimamos que si se abre la cadena de suministro y si efectivamente ahora vuelven nuevamente a llenarse los anaqueles y los inventarios por las órdenes de compra y los chinos produciendo pues en 24 horas al día, los precios tenderían a bajar. Y aunque ellos hablen de un escenario de inflación con algún tipo de aceleración, no pareciera suceder. Sin embargo, ellos dicen,
porque siempre están tirando piedras, porque es su modalidad, de que cuando el Standard & Poor's llega a los 6.000 puntos, estamos en 5.822, subiendo un 3% el día de hoy, van a volver a salir las fuerzas vendedoras, porque todo no se ha calmado del todo. Eso es lo que ellos dicen, no hay que perder de vista lo que ellos nos están diciendo, porque es importante y efectivamente ellos forman parte de digamos, esa dinámica interesante que tiene que ver con la formación de los portafolios. Recuérdense que desde la tribuna, yo aquí quiero hacer algo muy importante. Desde lo que es el cierre extendido de Wall Street, que obviamente es un trabajo en conjunto que hago directamente con Alma y con todo el equipo de producción, tanto de Negocios TV como de Negocios TV América, que nos dan una cantidad de información en tiempo real. Yo quiero que ustedes vayan y comprendan que todos estos, digamos, esta dinámica que nosotros hacemos desde la tribuna es la misma dinámica que le llega a muchos de mis compañeros que están ahora mismo 3:30 de la tarde, 3:29 de la tarde, 9:29 de la noche en Madrid, observando cómo está el comportamiento de los mercados. Es como que el mercado llegó a este nivel, se estancó en este nivel, no ha retrocedido, lo han ido comprando y comprando, pero también ha habido algún tipo de distribución. Es decir, hay compras y hay alguien que ha estado vendiendo, e indudablemente eso es lo que le da paso a que algunos digan la volatilidad no se ha ido. Sin embargo, la volatilidad ha caído. Recuérdense que estábamos en niveles del 50 y tanto por ciento, estamos apenas a 18,58. Para hacer una mirada rápida, otra de las cosas que me llama la atención es que el petróleo, a pesar de que ha subido, no se me super dispara, con una subida nada más del 1,40% el día de hoy, y que nuestro queridísimo amigo, el Bitcoin, más bien retrocede algo. Y por cierto, Alma nos estaba diciendo que creo que era MicroStrategy que estaba bajando a algún tipo de puntos hacia lo que era el final de la jornada del día de hoy, creo que era un 2%, y era muy MicroStrategy, no me acuerdo cuál de las dos, porque tantas cosas que tengo en la cabeza que era importante. Creo que era MicroStrategy que me estaba bajando alrededor de un 2 y tanto por ciento, que es más o menos la misma correlación que Michael Saylor le ha puesto con el Bitcoin, porque recuérdense que hay una correlación que es básicamente que las dos curvas van exactas. Otra de las cosas que nos llama la atención, quienes estamos siguiendo el proceso de la formación nuevamente que tiene que ver la composición del mercado americano, yo creo que usted ponga la lupa allí, es en qué, en el precio del euro. Fíjese usted lo siguiente, el euro, en términos de la relación entre el euro y el dólar, era 1.15 dólares por euro hace tan solo unas 4 sesiones atrás. Ha caído vertiginosamente porque el dinero vuelve a venir a América, y ahora hay que prestarle atención a lo que diga el Banco de Japón, porque si el Banco de Japón se queda tranquilo, más dinero va a venir a América que se financia en yenes japoneses y vuelve el dinero a América. Así que es muy importante ver ese precio del euro en 1.10 dólares por euro. Es muy importante e interesante porque recuérdense que la dinámica de cómo funcionan estos portafolios no viene dado, y yo voy a volver a repetirlo aquí sin tapujos, por las velas, por el promedio móvil, por el techo. No, esto es una política macroeconómica de países movilizando dinero. Fíjense bien lo que vimos en la prensa el día de hoy. Yo voy a pasar a esa lámina rápidamente porque creo que es bien importante. En la prensa, el día de hoy, en el panorama global, mercados, políticas y riesgos, vimos que los aranceles a China fuertemente reducidos tienen una dinámica importante, y que además Donald Trump cambia esa política hacia los medicamentos, además de que indudablemente hay toda una cantidad de cambios que llamarían muchísimo la atención con respecto a esas relaciones que hay con los demás países. Es sumamente importante que nosotros le prestemos atención a la relación que hay ahora con Europa, porque recuérdense ustedes que, y eso lo sabe mucho mejor el equipo que se encarga justamente de geopolítica, cuando hablamos de toda geopolítica que hacemos aquí en el canal de televisión, aquí en Negocios TV. ¿Por qué? Porque esa dinámica de que se haya escogido que el lugar donde Putin se quiere reunir con Zelensky es Istambul, un día después de que se reúnen todos los ministros de la OTAN a tratar de dilucidar qué pasa, y efectivamente que Donald diga, mira, por cierto, si me necesitan, por allá puede ser que pase. Vamos a ver qué sucede. A mí no me extrañaría que ya esté totalmente concertado de que Donald Trump va a estar allí tratando de presionar a la Europa de que llegue un acuerdo, porque recuérdense que Ucrania es Europa. Ahí hay una cantidad de cosas pasando que lo saben mejor quienes están en nuestra tribuna, como, y tengo que hacerle propaganda a José Antonio y a todos los que están opinando, que conocen, Daniel Lacalle, todos los que nos opinan efectivamente de esa área fundamental geopolítica, además de la cantidad de catedráticos que traemos, que pueden ver
este componente enorme en este momento crucial en las relaciones comerciales y en las relaciones entre los países. Ahora bien, desde el punto de vista de quienes tuvieron un fuerte desempeño el día de hoy, porque a nosotros nos interesa ver hacia dónde va el dinero. El consumer discretionary, obviamente, que es la cantidad, digamos, de cosas que yo puedo comprar, que puedo tener control sobre las mismas, como los gastos, para poner un ejemplo, que hacemos en restaurantes, que hacemos en cines, que hacemos en salidas, me está subiendo casi 5% el día de hoy. Hay un fuerte desempeño en el sector de los semiconductores, indudablemente que los viajes y el ocio, que forma parte del consumo discrecional, que en inglés se llama consumer discretionary, me están subiendo fuertemente. Todo lo que tiene que ver con los autos y los vehículos recreativos sube con impulso, además de los gestores de activos y de los bancos, que están viendo indudablemente una tranquilidad en que el sistema no se rompa. Sin embargo, tenemos también que enfocarnos de dónde está saliendo el dinero, y de dónde estaría saliendo el dinero es de los fideicomisos de inversión inmobiliaria que se llaman los Real Estate Investment Trust, de las plataformas de intercambio y corretaje, que en algunos casos pudiesen hablarse de las plataformas de trading, donde indudablemente la volatilidad cae, hay una correlación. Cada vez que la volatilidad cae, hay una correlación de que la gente se quede invertida y haga menos operaciones. Y otra cosa de la cual tenemos nosotros algún tipo de conocimiento de la caída del mercado es en la parte de los utilities, que indudablemente es la parte defensiva del portafolio, donde cuando todo va mal, yo pongo dinero en la luz, en el agua, en los teléfonos celulares, porque yo sé que la familia siempre va a tener que pagarlo y es un mecanismo de protección. Y por eso se les dice, para que también ustedes tengan una idea, y lo repito comúnmente, esos son los sectores defensivos del portafolio. Ahora sí, para pasar a la parte de lo que serían los titulares, hay cosas que me llaman la atención, que las hemos venido diciendo hoy en el programa, a lo largo de lo que tenemos en la programación. Aquí les pongo en pantalla, que tiene que ver con la geopolítica, porque todo lo que tiene que ver con India y Pakistán, luego de que se acordaron alto al fuego, tiene muchísimo que ver, según las informaciones que nos llegan, de que el próximo país que puede decir con bombos y platillos que se está llegando a un acuerdo importante con respecto a los Estados Unidos es la India. Y las razones fundamentales que nos llegan a la sala de redacción de Negocios TV América es que usted tiene que entender de que hay una rivalidad que a lo mejor no la ha entendido completamente entre India y China. Y por eso, cuando hubo este impasse importante con Pakistán, algunos decían que la mano de los chinos está metido allí porque efectivamente desde el punto de vista de las negociaciones quieren que el centro de esta negociación pasara directamente con China y que no se les coleara a India, que hasta hace tan solo unos días atrás iba de prevenido al bate, como se diría, para poder llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. Entonces, lo que se hace el rumor y se hace eco, uno de los artículos que vemos en el Washington Post, entiende usted la importancia del nivel geopolítico, es que efectivamente Donald Trump logró con su equipo que llegaran a un acuerdo entre Pakistán y la India al darle ciertas preventas a la India, para que se llegue a un acuerdo rápidamente. Otra de las cosas importantes que nosotros observamos en el Wall Street Journal es que efectivamente Zelensky dijo, yo voy a esperar a Putin, no es que yo voy a viajar ese día, yo lo espero aquí en Estambul, prácticamente se ha ido durante las próximas horas a estar allí. Recuérdense que hay esas reuniones de ministros el día miércoles, así que él va a estar hablando con muchísima gente, además de que indudablemente otra de las cosas que nos llama la atención que puede estar haciendo, oiga bien, estos titulares no son un chisme, no, porque a mí me gusta leer los medios de comunicación. Todo tiene que ver con la conformación de los activos del portafolio. Lo que nos dice Wall Street Journal el día de hoy es importante porque nos dice, fíjense bien, lo que la Casa Blanca está observando con respecto a las negociaciones con Irán son extremadamente positivas, lo que hace que el riesgo de la prima geopolítica del petróleo baje, porque efectivamente todo pareciera estarse acomodando. Además, que usted sabe, porque también lo ha escuchado de nosotros aquí en Negocios TV, de que jamás le está entregando el último rehén con vida americano a la familia, y obviamente eso también tiene algunas connotaciones, porque usted tiene que entender que todo se maneja en virtud de la geopolítica. Esto que se llama el mercado de capitales tiene un componente enorme con geopolítica, por eso es que somos el primer canal en geopolítica, aparte de ser el primer canal de economía, porque todo está totalmente entrelazado. Otra de las cosas interesantes es precisamente esa declaración que no está recogida por la prensa todavía, que tuvo esta mañana el presidente Trump al decir que él iba a ir a Estambul a reunirse, si era necesario, con Putin y con Zelensky. Otra de las cosas es que la temporada de primavera,
que es como se llama aquí el Spring, que es la temporada que está por entrar en todo el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, se perfila como decepcionante porque no hay movimiento, y aquí usted tiene que prestarle atención porque precisamente hay algunos que aducen que a raíz de todos los cambios va a haber movilidad, va a haber inventario y reactivación en un mercado que obviamente puede haber unos precios en vez de estar subiendo, más bien bajando, y que eso siga echándole gasolina a los que dicen que habría que bajar las tasas de interés. Desde el punto de vista de las fusiones y las adquisiciones, otra de las cosas que me llama la atención, que le interesa a usted a las 9:39 de la noche por allá por Madrid. ¿Qué me vas a decir de Madrid si nosotros somos de Madrid? Que en Bloomberg salió una noticia donde dice que BBVA quiere comprar al Sabadell, eso ya usted lo sabe, porque lo ha leído por allí, y que el Sabadell se le está volteando a banca. Pero ¿por qué nos interesa, por ejemplo, por acá por Negocios TV América? Porque hay sangre venezolana y a banca es de Juan Carlos Escotet. Ahí tiene que haber algún tipo de triangulación con el banquero y el grupo venezolano, muy importante. Tenga usted pendiente que el señor sabe muy bien cómo hacer negocios, así que podemos ver algunos cambios importantes con respecto al Sabadell desde el punto de vista de la tecnología. Nos llama la atención todo lo que tiene que ver con ChatGPT, que básicamente es OpenAI, y Microsoft, porque ellos se van a poner de acuerdo efectivamente en cómo pasarían a repartirse lo que sería esa compañía con respecto hacia el futuro. Hay algunas prebendas, algunos cambios, alguna inversión importante que hizo Microsoft en lo que sería OpenAI, que es la compañía dueña de ChatGPT, a cambio de tecnología. Recuérdense lo que nos dijo Homer, que fue el invitado que tuvimos hoy más temprano, de que la cantidad de cosas que se están observando a nivel de tecnología en toda esa área que ellos manejan, que tienen que ver con los factores, es enorme. Los factores, las variables, es como se lo podría denominar, esos factores que forman parte del portafolio. Él dice que le prestemos mucha atención a la inteligencia artificial y a los centros de datos. Ya lo he repetido como 3 o 4 veces, me estoy poniendo viejo, como dicen por ahí, porque repito mucho la información, pero es porque se nos unen muchas personas a esta hora que necesitan entender realmente qué es lo que está pasando en el cierre de Wall Street, además de que Telefónica, que es una compañía española, según lo que dice Reuters, estaría probablemente explorando la venta de su sucursal en Chile. Nos llama la atención porque eso es, como se dice por ahí, un lomito. Si algún mercado es interesante e importante, y les doy un aplauso, es el mercado de mis amigos chilenos. Desde el punto de vista de los indicadores económicos del día de hoy, yo creo que aquí es importante entonces que se me vea mi cara completa y que juguemos probablemente con la otra cámara que tengo yo aquí, que es esta. Ahí no hubo nada. Mire, todo quedó nublado con lo que pasó con China y los Estados Unidos. Fue una excelente noticia que supimos el día de ayer domingo y hoy en la mañana lunes, hora de los Estados Unidos, que el mercado básicamente no le hace ninguna, digamos, mella lo que pasó con el presupuesto, que fue el indicador que se supo hoy a las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Fundamentalmente el mercado le pasó desapercibido en cuanto se ha cerrado todo lo que tiene que ver con la balanza comercial, que hubo números mejores de lo esperado, pero para que usted también tenga una idea, eso pasa desapercibido porque todo está en modo China y Estados Unidos y geopolítica. La paz entre Ucrania y Rusia, que pudiese anunciarse tan pronto como este jueves 15. Imagínense usted si saliera no solamente el humo blanco que salió del cónclave, sino que saliera ese humo blanco. Es difícil, porque recuerde usted que según nosotros hemos entendido aquí mismo en la tribuna de Negocios TV, esa gente que nosotros traemos, esos invitados que comprenden de geopolítica, nos dicen, no hay nada que hacer. Hay que aceptar hasta cierto punto lo que puede plantear Putin, porque los Estados Unidos no le va a seguir entregando armas, entiéndalo bien, ni fuerza logística a Ucrania, y no hay más nada que hacer. Sencillamente hay que adaptarse a lo que se negocia allí y tratar de pasar la página para que los Estados Unidos pueda ayudar a Ucrania a una reconstrucción, dándole prebendas a Putin para que también se reactive, le quite los ojos a Ucrania y se olvide de cualquier plan de expansión con respecto a Europa. ¿Qué le conviene a Francia? ¿Le conviene a Alemania? ¿Le conviene a los países europeos que haya paz? Esos que llaman a la guerra, obviamente llaman porque también hay un tipo de, digamos, estímulo económico en ciertas áreas, porque las guerras tienen un estímulo económico y también hay que entenderlo así, pero
Nosotros creemos que el nuevo juego con las tarifas, con lo que se llaman los aranceles, puede formar parte de un nuevo orden mundial que ponga un poco de paz y permita un crecimiento, por lo menos en las próximas de cambio en los Estados Unidos. Y eso me lleva entonces a que nosotros vayamos a observar qué es lo que hay con respecto a la visión de los mercados. Entonces, si nosotros estamos aquí, Víctor, ¿cómo estamos mirando el mercado? Son las 3:43 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Son las 9:43, hora de la noche en Madrid. Son las 1:43. La visión que nos tenemos que ver es, ¿y ahora qué? ¿Cómo se ve el panorama dentro de lo que tú has intentado investigar y qué es lo que podrías decirnos? Bueno, primero, nadie es infalible, no sabemos exactamente si todo esto se puede borrar en el supuesto de que haya algún error. Porque recuérdense que aquí todo pareciera que está saliéndole bien a la administración Trump. Eso no parecía la semana pasada, pero hoy sí. Hoy se para un Donald Trump en la oficina Oval a tratar de tener un acuerdo con las medicinas, sumamente, como se diría por allí, sobrado de lote. El hombre se paró, llama a los reporteros como siempre, ustedes fake news, pregunten cosas que sí son, pero no sabemos qué puede pasar esta semana. Los acontecimientos son muy rápidos y cualquier cosa puede pasar con respecto a esa famosa oportunidad de paz o de un acuerdo más que proporcional entre Rusia y lo que serían los ucranianos, que tiene repercusiones tanto en Europa como en los Estados Unidos, pero máxime repercusiones en el mercado de capitales. Porque si se logra la paz, que yo no sé si está totalmente descontado en el precio del mercado. Y entiende usted lo siguiente, el mercado, que cuando hablamos del mercado, para que usted termine de entender de una vez, son los índices. Cuando se habla del mercado de capitales, se le hace hincapié a lo que comprende el mercado. Y lo que comprende el mercado son los índices. Y los tres índices más importantes son el Standard & Poor's 500, que es el más representativo porque son 500 compañías, el Dow Jones Industrial, que son 30 compañías, y la tecnología, que está comprendido por el Nasdaq, donde también están esas compañías dentro del Standard & Poor's 500, que comprende las 500 compañías. Por eso es que yo digo que el índice más representativo del mercado es el Standard & Poor's 500. Entonces, cuando hablamos del mercado, son los índices, que son los que llevan el termómetro. ¿Por qué es importante? Porque ese termómetro, ¿entiende usted? Mide la temperatura de los próximos 6 meses. Como que si mídeme la temperatura, ¿cómo va a estar en octubre? El mercado se adelanta y el mercado adelantándose está pronosticando que todo podría ir mejor. ¿Recuerden ustedes cuando hace unas semanas atrás yo hablaba de Tonli y me caían a piedras en las redes sociales? Pero Tonli estaba claro. Ese analista estaba clarísimo donde pudiese haber un V-shape, o sea, en forma de V de Víctor, V-shape recovery. Caemos y subimos. Y él dijo bien claro, préstele atención a Tesla, porque Tesla es la que va a marcar la posibilidad de la subida. Usted está viendo Tesla el día de hoy. Si lo pone ahí en pantalla, en algún momento lo va a poner el equipo de producción. Yo no sé si el equipo de producción, yo voy a quitar aquí, a ver si me pueden poner el gráfico de Tesla para que podamos precisamente ver en pantalla una subida. Sí, ahí creo que me van a poder ayudar con el gráfico de Tesla. Vamos a poder ver entonces en pantalla esa posibilidad de observar esa subida que tenemos en el mercado dentro de la evaluación de dónde nos encontramos en este momento determinado, en esa proyección que observamos de que el Standard & Poor's 500 rompe la barrera de los 5.500, se coloca por encima de los 5.800 y efectivamente, ahí como lo ven en pantalla, está el gráfico de Tesla, pues efectivamente hay una subida más que proporcional. Usted ve, me da mucha risa, pero es como se ve esas velitas verdes con los gráficos diarios donde sube y sube y sube y sube y sube, pues efectivamente es en una forma de V. Es lo que se llama un V-shape recovery de una compañía que fundamentalmente, no digamos que quizás va a ser máximos históricos próximamente, pero que con todos los rumores de que Elon Musk se devuelve y que van a seguir vendiendo automóviles, porque obviamente es dentro de lo que está la negociación con China, dentro de ese mercado, usted tiene que comprender que hay que prestarle atención a que el hombre se reinvente. Hablo del hombre, hablo en este caso de Elon Musk, así que desde el punto de vista de lo que yo les quería hablar en esta parte del programa, que tiene que ver con las perspectivas, son sumamente positivas el día de hoy. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque
En los Estados Unidos, al igual que en ciertos lugares de la América Latina, se celebra el Día de la Madre el día de ayer, 11 de mayo. Y en esa celebración del Día de la Madre, los que tenemos la dicha de tener a nuestras madres, pues nos reunimos con ella y mi mamá, que es una asidua fan que ve el programa de televisión, me estaba diciendo, me gusta mucho lo que estabas diciendo el día viernes, pero también me causó mucho miedo cuando hiciste un llamado a que podía venir cualquier cosa. Si ustedes recuerdan lo que dije a última hora del día viernes 9, les dije que tenía que pasar algo, porque los mercados ya habían llegado a un nivel de peligro. Ese algo fue lo que vimos, que sucedió en esas negociaciones entre China y los Estados Unidos. Pero ustedes también tienen que tomar en cuenta de que dentro de todo ese proceso, cualquier cosa puede también pasar, porque a pesar de que estamos subiendo 4%, como lo estoy viendo, al menos en el Nasdaq, todo no se ha calmado. Voy a volver a decirlo, lo dije hace unos 3 minutos atrás. Depende muchísimo de cómo se desarrollen los acontecimientos esta misma semana con respecto a la parte geopolítica, que es la parte que forma parte de la semana, porque esos indicadores de la inflación y de cómo se comportó la inflación en abril, que vamos a saber en mayo en los Estados Unidos, que vamos a saber próximamente, tan pronto como mañana, pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque eran importantes mientras estaban los aranceles del 145%. Esos aranceles se borraron, borrados los aranceles. Entonces esos números no son números de una data que forma parte de una estructura, es como un número aleatorio que me pudo romper la dinámica. Es por eso que hay que prestarle atención, yo quiero que usted esté muy claro, a todo lo que tiene que ver, en definitiva, con lo que pueda pasar en el área geopolítica y lo que pase en mayo, que se va a saber en junio. Y yo considero que ahora vienen más que proporcionalmente las jaladas de oreja contra Jeremy Powell de parte del presidente Trump para que le regale una bajada de tasas en junio y no que se vaya a septiembre. Sin embargo, las probabilidades también dicen que esa bajada de tasas es en septiembre. Lo que tenemos que entender es ahora cómo se nos está comportando la inflación, porque hay algunos que hablan de que venía inflación por las tarifas. Si le quito las tarifas, entonces ¿ahora qué viene? También viene inflación. Se pasan al lado en donde yo me encuentro de que viene una especie de caída de precios, porque efectivamente hay más oportunidad del flujo en la cadena de suministro. Ahora bien, y voy a volver a poner entonces el gráfico que tenía, hay indudablemente muchísimos que están ya tomando en cuenta que el Standard & Poor's 500 se puede llegar a los 6.400 puntos. Es la próxima parada que tienen algunos en sus modelos, porque siguen insistiendo de que en el escenario de que haya paz, el mercado va a volver a arrancar probablemente hace una nueva subida producto de algunos acuerdos comerciales. Y yo no sé si es que yo me pongo a gritar porque me emociono, pero yo me emociono porque entonces le estaría saliendo bien todo a Donald Trump. ¿Y por qué te emociona? Porque yo vivo dentro de los Estados Unidos, yo soy Negocios TV América, entonces yo tengo que de una u otra manera tratar de cuidar el potrero mío, ¿verdad? El de acá. Y no es que yo compito con mi propia casa matriz, porque todos somos miembros de la misma familia. Pero lo que estoy observando es que dentro de la comparsa, que es como se debería llamar, y el caos, le pareciera estar saliendo todo correctamente a nuestro queridísimo amigo Donald Trump. ¿Por qué? Porque resulta que ahora pacta con los chinos, ya tiene un acuerdo comercial con Gran Bretaña, se va a dar un paseíto por donde está el dinerito, que es donde obviamente están los países exportadores más importantes de petróleo del mundo, le estrechará la mano a todos los sauditas y probablemente se eche una escapadita donde está Erdogan allá en Estambul, cierra con broche de oro las semanas y se devuelve. Él no bebe para echarse un vinito, él no toma, pero él se devuelve en avión, entonces el día jueves en la noche o el viernes a los Estados Unidos a echarse una partidita de golf el fin de semana, el sábado 17, diciendo: soy yo, Donald Trump. Inclusive, ustedes no han tomado algo en cuenta. Así será de fuerte la parte económica circunstancial, que se ha opacado un evento sumamente importante, que es la elección del Papa americano o el Papa gringo. Cuando usted lee las noticias y el trending, lo que se está hablando es del acuerdo entre China y los Estados Unidos, no del Papa León XIV.
Es muy importante porque usted tiene que comprender la dinámica del ser humano y hacia dónde pudiesen volver las encuestas cuando se toma la apreciación que hay de lo que dirá o cómo se sentirá el ambiente de este gobierno del presidente Trump. Entonces, cuando yo le pongo toda esa visión, me llega una cantidad de información que efectivamente alguna me la aprendo de memoria, otra no. Aquí nadie sabe nada. Aquí estamos, como se dice por allí, un día a la vez. ¿Qué es lo que estamos observando? Las pantallas con un mercado que lo siguen comprando. Para que usted tenga un ejemplo, el Nasdaq, que esta mañana en la madrugada, cuando yo me comuniqué con Casa Matriz, mire, ustedes están viendo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, mercado subiendo, estábamos 1,72% al alza, llevamos 4,20%. ¿Qué significa eso? Que lo siguen comprando, las máquinas siguen comprando y comprando tecnología. Cuando me compran tecnología, me inflan también el índice del medio, que es el Standard & Poor's 500, que yo llamo el medio porque ponemos el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, y indudablemente me lo siguen comprando, y entonces fundamentalmente lo que observamos es el hecho de que vayamos a estar en positivo y que en este momento que le tengo que dar paso a Alma entonces diga, ok, Víctor, realmente me estás haciendo que el mercado me lo subas un poquito más de donde me lo entregamos. Alma, cuéntanos. Vamos a ver, te voy a contar un par de noticias de última hora, a ver si tienen ese impacto en el mercado. La primera, bueno, pues es un nuevo desafío de Estados Unidos a Irán en medio de esas conversaciones entre ambos países que este fin de semana alcanzaron su cuarta ronda de conversaciones. Pues bien, es noticia de última hora que Estados Unidos ha anunciado sanciones contra ciudadanos y entidades iraníes a las que acusa de investigaciones nucleares. El estudio nuclear podría tener aplicaciones nucleares y es algo que Estados Unidos no está dispuesto a permitir. Estados Unidos no quiere que Irán tenga armas nucleares con fines militares. Por eso mismo anuncia hoy la administración de Donald Trump nuevas sanciones a ciudadanos y entidades iraníes después de haber llevado a cabo una investigación nuclear que concluye que ese estudio nuclear podría tener implicaciones militares. Todo eso después de que este fin de semana Estados Unidos e Irán hayan calificado de alentadora y útil la cuarta ronda de negociaciones nucleares que ha tenido lugar durante este domingo en Omán. La negociación ha estado encabezada por el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y por el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Una conversación alentadora y útil. Los temas son los más complejos, dicen las partes, pero la ronda ha sido útil. Ambas partes comprenden mejor la magnitud de las diferencias. Las posturas se han acercado, han dicho ambas partes. Pues en el marco de ese acercamiento entre las partes, esa noticia de última hora nos dice que Estados Unidos sanciona, lo dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de su secretario Marco Rubio, sanciona a 3 ciudadanos iraníes y a una entidad iraní con vínculos con la Organización e Innovación de Investigación Defensiva de Irán. Esta es la última hora, nuevas sanciones a organismos y empresas iraníes. Eso por un lado, y por otro lado una buena noticia por parte de la agencia de calificación de riesgo Fitch, que dice que la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos disminuye con el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China del 23 al 13% después de esa disminución arancelaria. De forma concreta, explica Fitch que el tipo recíproco del 34% impuesto por Estados Unidos el 2 de abril se suspende durante 90 días y ese aumento posterior anunciado los días 8 y 9 se cancela. Si bien el acuerdo arancelario supone una desescalada significativa, ese arancel estadounidense general es del 13% y sigue siendo alto, alerta Fitch, ya que es el más alto desde el año 1941 y se mantiene muy por encima del nivel arancelario medio que Estados Unidos tuvo en 2024, que fue del 2,3%. El nivel arancelario representa los aranceles totales con porcentaje en las importaciones y varía según la cuota de importación por país de origen y la composición de productos. Así que Fitch celebra que la tasa arancelaria de Estados Unidos general, la global, la media, haya pasado del 23 al 13% con el acuerdo arancelario. Pues te doy de nuevo la palabra, Víctor Hugo, últimos instantes antes del cierre en verde brillante para los índices de renta variable norteamericanos. Mire, y otra de las cosas, gracias Alma, otra de las cosas que les tengo que decir es un chisme, antes de que pasemos a lo que viene mañana y a lo que viene el cierre, hay un chisme
que me interesa que lo sepan y que lo digan por allí. Fíjense bien lo que pasó en Los Ángeles hace unos días atrás, que esto no aparece normalmente en los medios de comunicación, pero que afecta al mercado de capitales institucional a nivel mundial. Hay gente que viene a los Estados Unidos en algunas maneras para hacer levantamientos de capital. Dentro de esa posibilidad de levantamiento de capital, escuche usted esto bien, están quienes son los ejecutivos de relaciones con los inversionistas en cada uno de esos fondos. Hubo una muchacha de un fondo que se llama Tifón, es un fondo que está ubicado aquí en la ciudad de Miami. La muchacha venía de Gran Bretaña, fue al aeropuerto de Los Ángeles y la han parado en el aeropuerto de Los Ángeles y la han deportado. Eso no se sabe en los medios de comunicación normales porque efectivamente no forma parte de la dinámica del portafolio, pero sí forma parte de prender las alarmas en cómo efectivamente se podría comportar el mercado de levantamiento de dinero en el futuro. Ya dentro de unos segunditos nos vamos a ir a lo que sería el cierre de la jornada, donde tenemos que estar pendientes, y ya vamos a volver a explicarles parte de esta noticia que sale en un portal que se llama el New York Post. Entonces, ya a tan solo segundos de que veamos este mercado subiendo, para que usted tenga una idea, 4.32% el Nasdaq, 3.25% el Standard & Poor's 500 y 2.79% lo que sería el Dow Jones. Ahí lo vemos. Bueno, y ahí mismo, ahí era donde nosotros estábamos martes y miércoles, y pronto vamos a volver para narrarles justamente desde allí todo lo que viene pasando en el mercado de capitales desde aquí, desde los Estados Unidos, que es sumamente importante para que sigamos innovando. Y vienen muchas sorpresas más, afortunadamente sorpresas positivas, que van a tratar de seguir posicionando a Negocios TV como ese lugar de encuentro para todos aquellos que quieren entender el mercado en español. Les estaba contando justamente de un chisme, pero antes de ello vamos a volver a tratar de ver por dónde van los índices financieros que me cierran. Oiga esto, porque esto es muy bonito. Alma me lo entrega en 4.14%. Y yo le tengo que reportar a ella, que está allí esperando para darnos alguna última hora en algunos momentos, que estamos 4.35% al alza en el Nasdaq, que estamos 3.26% al alza en el Standard & Poor's 500 y que estamos 2.81% en el Dow Jones. Estamos subiendo 1.160 puntos. Usted se va a despertar mañana en Madrid cuando lea el titular es: la bolsa americana me sube 1.160 puntos en un día histórico para los mercados nuevamente, que después de tener ciertas jornadas tratando, lo lograron. El Standard & Poor's 500 se nos pone por encima de los 5.800 y aquí estamos nosotros posicionados. Cuando estábamos el miércoles hablando con Jay de Sentiment Trader, él no se atrevió a decirme que íbamos a ir rápido a los 5.800. Cuando lo vuelva a traer se lo voy a recordar. Estábamos en los 5.600 y algo y el mercado rápidamente, jueves, viernes y lunes, nos regala un cierre por encima de los 5.844. Volviendo al chisme, no quiero que se quite el chisme. Esta mujer viajó entonces a Los Ángeles y lamentablemente fue detenida. Vamos a ver si yo soy capaz de colocar en pantalla lo que yo tengo para que ustedes vean y observen lo que esté allí, para que ustedes básicamente lo puedan entender, porque es importante. Es un chisme que va a salir por allí y que es interesante que nosotros lo podamos apreciar y que probablemente forma parte. Vamos a ver si yo puedo poner ahí en la pantalla lo que tengo aquí. Esto que ustedes están viendo en pantalla, que está allí, es justamente el fondo
que efectivamente detuvo a esta muchacha que se llama Yasmina Mitzik, y que lo importante del chisme es que previene a quienes vienen a Estados Unidos a levantar dinero para su fondo. Aunque el fondo estaba registrado en los Estados Unidos, esta muchacha tenía una visa temporal que era de viaje, y supuestamente, según el Departamento de Inmigración, eso no le permitía a ella que ella estuviera indudablemente viajando. Eso nos llama muchísimo la atención, porque esto va a estar por ahí en las noticias y va a ser algo que probablemente deba ser evaluado, probablemente por las autoridades, si realmente van a ser bastante, digamos, fuertes en quienes viajan fuera de los Estados Unidos, entiéndase Madrid, entiéndase México, entiéndase Chile, entiéndase Brasil, a los Estados Unidos a conferencias y a reuniones. Así que ese caso pica y se extiende. Desde el punto de vista de lo que viene el día de mañana, y creo que también es interesante que ustedes lo vean, es obviamente el calendario económico ¿para cuándo? Para el martes 13, que es un día que nosotros, los latinos, siempre decimos que es un día importante de tomar en cuenta, porque algunos le hablan de que es de la mala suerte. Yo siempre pienso que el número 13 es el número excelente. Fíjense ustedes, en el Reino Unido va a venir lo que es el informe de empleo de marzo. Ahora sí nos tenemos que empezar a centrar en los informes de empleo, en todo lo que tiene que ver con el proceso de cómo va a ser este mes, que básicamente es un mes borrado del mapa, pero queda como referencia qué se sentía cuando había calamidad en el horizonte. Porque eso se va a comparar con las cifras que vamos a saber en abril, que las sabremos obviamente en este caso del Reino Unido en junio. Esas cifras se van a publicar a las 2 de la mañana del este de los Estados Unidos, que son, para que usted también tenga una idea, las 8 de la mañana por allá por Madrid. Creo que van a ser las 7 de la mañana por allá por lo que sería Gran Bretaña. En los Estados Unidos, a las 8:30 de la mañana, y aunque es un dato crucial, ya no lo va a ser tanto, se va a ver el índice de precio al consumidor. ¿Y por qué no va a ser crucial, Víctor Hugo? Porque lo que sucedió el fin de semana con la negociación entre China y los Estados Unidos cambia dinámicamente la perspectiva y nos pone en una sintonía de que pudiesen haber correcciones inflacionarias que no fueron medidas en abril, y que por lo tanto el número del 13 de mayo que mide abril no sirve. No tiene ninguna connotación histórica hacia futuro, porque resulta que las expectativas cambiaron y ese número quedó como a la deriva. Entiéndalo así. En Estados Unidos también se va a ver todo lo que tiene que ver con una audiencia en una corte de comercio internacional. Eso se va a hacer a las 11 de la mañana y es un caso que algunos llaman potencialmente relevante para las políticas comerciales, porque implica a la administración Trump. En la noche, importante, porque esto nos va a traer repercusiones para el miércoles 14, pero esto sale mañana en la noche, el índice de precios al productor de Japón, de abril, que es importante porque mide los cambios en la producción de Japón. Pero este hombre se enfoca en Japón. No, lo que pasa es que necesitamos entender que todo lo que sucede en Japón lo miran los grandes manejadores de dinero para seguir financiándose en moneda económica. Entienda usted el yen japonés, entienda usted que la moneda económica va ligada a las tasas de interés japonesas, entienda usted que esa tasa de interés japonesa va ligado a la inflación que sucede en Japón. Entiende usted que ese número lo están viendo los manejadores de dinero para saber si siguen echando dinerito a la bolsa americana, porque todo tiene que ver con la matemática. Además de que en Australia se va a saber mañana en la noche, martes, igual lo voy a decir mañana, todo lo que tiene que ver con el informe de salarios del primer trimestre del 2025. Algo clave, importante, que formaría parte dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Mire, fíjense bien, cuando son las 4:07 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, nosotros tenemos que hablar ahora de lo que nos dice básicamente un señor que se llama Dan Ives. Les voy a traer a colación lo que dice Dan, porque Dan es el mejor o uno de los mejores analistas del sector de tecnología, no técnico, no. Técnicos son los gráficos, del sector de tecnología. El mejor de los analistas del sector de tecnología de la historia. Él ha sido el mejor. Él está en Negocios TV porque lo hemos traído aquí
Él está en CNN, en CNBC, en Bloomberg, bueno, en todos lados, pero también ha venido para acá a explicarnos eso. Él dice, importante, que acerca de lo que pasa con China y los Estados Unidos se reducen las preocupaciones sobre las cadenas de suministro, se reducen las preocupaciones sobre las cadenas de suministro. Entienda usted bien claro que ahora lo que nosotros vamos a observar es qué pasa con la inflación, porque él dice que se disipa por ahora el riesgo de una reducción de empleo en los Estados Unidos que pudiese llevar a una recesión. Entonces, no hay reducción de empleos, no hay recesión, se controla la inflación. Este hombre le va a dar con un megáfono. Jeremy Powell baja las tasas de interés. Recuérdese lo que le estoy diciendo, el foco de la semana es geopolítica. Ese hombre no se ha venido de Europa cuando grita que le bajen las tasas de interés. Usted tiene que estar muy pendiente de todo eso porque eso es lo que pareciera poder suceder. Yo no quiero decir que sea exactamente así, pero puede suceder y de eso tenemos que estar totalmente, digamos, entusiasmados porque esa bajada de tasa de interés tiene una reactivación indudablemente de paso borrando todo ese temor que yo hablaba el día viernes con respecto a la pérdida de empleo. Usted también comprenda que esto inyecta gasolina a las compañías y las compañías fundamentalmente no ven el mismo temor en el hecho de que haya pérdida de empleo. Usted tiene que prestarle atención exactamente a eso porque de esa manera van a pensar quienes están en las jefaturas de los departamentos de finanzas de todas las compañías del mundo, no va a perder el empleo, se reactiva la cosa y usted respira profundo. Es verdad, sí, fíjese bien. La otra cosa que me llama la atención que nos dice Dan Ives es lo siguiente. Hay algo que tiene que ver con la ciberseguridad. Y él habla, y eso también tenemos que prestarle atención, porque ahora hay que ver hacia dónde vamos a estar. Por cierto, hay una noticia aquí de última hora porque estamos en vivo, 4:10 de la tarde. McDonald's, acuérdese usted que ahora viene la noticia positiva, póngase ese cinturón de seguridad, anuncia planes de contratar a 375,000 trabajadores en los Estados Unidos. Yo voy a volver a repetírselo. 375,000 trabajadores anuncia McDonald's en todo lo que tiene que ver con los veranos, con los interns, con los pasantes, todo enorme, porque recuérdense que aquí vienen las buenas noticias que le pueden seguir echando gasolina a este rally que mata a los pesimistas, me los mata, matados, como que si le hubiera dado COVID-25, matados. ¿Por qué? Porque todos esos pesimistas no hayan dónde meterse ahora cuando van en el mercado diciéndoles no se acabó el mundo. Les estábamos diciendo que siempre se equivocan a mediano y largo plazo. El mundo no se acabó y ahora vienen las buenas noticias. Imagínese usted por un momento, antes que le hable de ciberseguridad, de que Donald Trump logre la paz en Ucrania, de que Europa se ponga de acuerdo en términos de aranceles conjuntamente con Japón, conjuntamente con Canadá y con México, y que sencillamente los Estados Unidos haya logrado que todo el mundo le pague un 20 o 25% de arancel, un 18% de arancel, en el peor de los casos un 10% de arancel, le entre ese dinerito a los Estados Unidos para que Donald Trump lo ponga a funcionar donde él mejor le parezca, baje el precio de las medicinas, controle un poco la tranquilidad a nivel de guerras, controle lo que sucede en Israel contra Hamas, controle lo que sucede entre Pakistán y la India, controle lo que pasa con Zelensky y Putin, controle todo lo que tiene que ver con los Houthis, con Irán y con Israel, y que de paso en Siria también me apacigüe todo y efectivamente se consolide en ver cómo crece todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos. Imagínense ustedes el escenario en la bolsa dentro de algunos días. Fíjense, desde el punto de vista de la ciberseguridad, lo que nos dice este analista, que es muy importante, Dan Ives, de Westwood Security, es que indudablemente hay una cantidad de impulso en la contratación allí, porque los hackers van a seguir tratando de hacer una disrupción en todos los mecanismos de seguridad de los diferentes departamentos. Por eso la importancia que nos dice él es: métale el ojo, ahí, métale el ojo a las acciones que tienen que ver con ciberseguridad. ¿Por qué? Porque son las que pueden probablemente subir más que proporcional. Nos lo está diciendo él, que no es que me lo dice a mí,
¿Entiende usted cómo funciona esto? Esto que nos llega a nosotros es lo que él le entrega en bandeja de plata a los grandes manejadores de dinero que están ahora buscando hacia dónde ponemos a funcionar el dinero en esta subida. Ahora sí, yo le voy a pedir ahí al equipo de producción que nos ayude a esta sección que se llama la sección de los upgrades y de los downgrades. Fíjense bien. Esto le llega a la gente tempranito en la mañana cuando la bolsa abre, ¿verdad? Tempranito, tempranito. Vamos a ver si en la medida en que nosotros vamos ajustando todo lo que hacemos desde Negocios TV América, entonces nosotros le pedimos ahí al equipo de producción que hagamos algún tipo de oportunidad en las mañanas. Pero entonces, vamos a ver aquí. Creo que yo me quedé aquí hablando solo. Hay que irle a dar paso un segundo a Alma. Alma, adelante. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Es que tenemos una noticia de última hora que nos lleva al viaje a Oriente Próximo que está realizando el presidente Donald Trump. Va de camino, primera parada de ese viaje será Arabia Saudita, donde mañana se va a reunir con las autoridades del país. Pues bien, ¿qué tiene previsto firmar el presidente de Estados Unidos? Un acuerdo de carácter tecnológico. Esa es la noticia de última hora. Se espera que Estados Unidos anuncie un acuerdo sobre chips de inteligencia artificial con Arabia Saudí esta misma semana, según está publicando a esta hora New York Times. El acuerdo de chips de Emiratos Árabes Unidos tendrá que ver con la empresa emiratí de inteligencia artificial G42. Esa es la última hora que les contamos, y es que Estados Unidos lleva tiempo considerando una importante venta de chips de inteligencia artificial a la empresa de inteligencia artificial G42. Esta decisión podría ser significativa, ya que Estados Unidos quiere liderar ese sector y había impuesto restricciones a China con respecto a este tipo de componentes antes de alcanzar el acuerdo comercial de este fin de semana. Así que esa es la noticia de última hora. Se espera que esta semana Estados Unidos anuncie un acuerdo sobre chips de inteligencia artificial con Arabia Saudí al calor de esa visita de 3 días que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está realizando a los países del Golfo. Víctor Hugo, de nuevo vamos contigo. Mira, tengo la noticia más ampliada, la voy a contar rápidamente. Venta de chips, de una gran cantidad de chips de inteligencia artificial a la empresa emiratí G42, a pesar de las preocupaciones previas de Estados Unidos sobre los vínculos de esta compañía con China. El acuerdo, liderado por el experto en inteligencia artificial David Sachs, podría enviar cientos de miles de chips de Nvidia y AMD a la compañía emiratí G42 y su socio OpenAI. También se espera un acuerdo aparte con la empresa de inteligencia artificial saudí de IA, Umain. Esta medida marca un cambio respecto a las restricciones de la era Biden, ya que Trump favorece los acuerdos tecnológicos directos, en este caso con Arabia Saudí y con Emiratos Árabes, para impulsar la influencia de Estados Unidos en el sector tecnológico en Oriente Medio. Pues esa es la noticia de última hora. Ahora ya sí te dejo, Víctor Hugo. Bueno, la verdad es que ustedes estaban hablando de varias cosas porque estamos comunicados y yo perdí cierta comunicación, que también les digo que en algunos momentos mi imagen no está funcionando correctamente porque en el sitio donde nos encontramos nuestros estudios de Miami hay algunos cambios con la señal de internet, están cambiando las celdas para hacerlas más rápidas y también les pido disculpas porque la audiencia merece que nosotros les traigamos la mejor información posible. Ahora yo le pido entonces al equipo de producción que nos ponga los gráficos de las compañías que a raíz de lo que ha sucedido durante las últimas horas están recomendando. Y en este caso en particular empiezan a recomendar a Marriott International, una firma que muchos conocemos en el argot institucional, no es tan conocida para todos ustedes allí en el argot normal. Se llama Jefferies y dice que basado en los ingresos y en la demanda en el sector hotelero global, indudablemente se pone a valer todo lo que habría que tener con respecto a esta compañía. Otra de las cosas que nos llama muchísimo la atención, y le pido al equipo de producción que ponga la siguiente compañía, que se llama Hilton Holdings, que básicamente es Hilton Worldwide, que es la compañía de hoteles. También Jefferies dice que esa es otra de las compañías, Marriott y Hilton, que son las que van a ser más favorecidas de todo este proceso. A mí me gustaría que le prestáramos muchísima atención a todo esto, porque es muy probable que nosotros estemos observando que allí es donde se empieza a ir el dinero durante las próximas jornadas, máxime cuando nosotros vamos a estar en algunos momentos viendo nuevamente algunos pequeños retrocesos en el mercado.
cuando hay algunos retrocesos, no debemos olvidar las recomendaciones, que también para volvérselo a decir, y lo digo constantemente en esta sección que tiene que ver con estas compañías que nosotros ponemos en pantalla, esto le llega a los clientes institucionales en la mañana, pero usted lo puede tener porque sale por todos los motores de búsqueda, incluyendo a Google, y allí sale esa información de dónde está. Como les estaba diciendo, es muy probable que en la medida en que vayamos avanzando en mis intervenciones matutinas, tratemos de ver lo que está pasando de modo que usted pueda beneficiarse en comprenderlo. La otra parte que me llama la atención tiene que ver con lo que compramos para nuestros hogares. Hay una compañía acá en los Estados Unidos que cotiza en la bolsa y se llama Wayfair, que es una compañía que vende muebles. Pero por lo general vende muebles, para que también usted tenga una idea, online. Es como un Amazon de muebles, se ha puesto muy de moda. Yo mismo, y tengo que hacerle propaganda, he considerado y he comprado furniture, que es como se dice en inglés, muebles de esta compañía, y la compañía que se llama Argus, que es otra de las casas de bolsa importantes, a través de lo que serían sus departamentos de investigación, tiene la habilidad de poner esa compañía como una de las top 10 en su lista de comprar ante cualquier retroceso. Entonces, prestemos la atención a Marriott, a Hilton y a todo lo que tiene que ver con Wayfair, que son las acciones que están recomendando tanto Jefferies como la firma Argus, que a su vez le recomiendan esto a los clientes para que los clientes los premien a ellos con flujo de inversión. Precisamente para eso suceden las recomendaciones. Desde el punto de vista de lo que serían las que están degradadas o los downgrades más relevantes, tenemos lamentablemente a Target. Ahora, yo no sé si estos analistas hicieron su tarea correctamente, porque ellos dicen que todo lo que tiene que ver con un entorno competitivo y que básicamente tiene los márgenes presionados, podría tener problemas efectivamente allí en Target. Sin embargo, también quiero que usted tome en cuenta toda la dinámica de este cambio de señas con respecto a la Casa Blanca y China puede inclusive favorecer a Target, mientras que la otra compañía que sí estamos de acuerdo, en este caso con Goldman Sachs, de que puede irse para abajo, es una que se llama Warner Music Group, donde efectivamente dice que por los temores del debilitamiento de la generación de ingresos en música por streaming, en música, esa compañía podría bajar. Importante, interesante, porque el streaming, que es precisamente de donde muchos de ustedes nos ven a nivel mundial, porque nos ven a través de nuestra distribución en el canal de YouTube, tendría una dinámica más que proporcional de crecimiento. Sin embargo, desde el punto de vista de la música, nosotros estamos observando algún tipo de problema en la generación de ingresos de estas compañías. Entonces recuérdense, estas fueron las 5 compañías, 3 subiendo y 2 en recomendación hacia la baja, que tienen a muchos por allí pensando que puede pasar hacia el futuro. Cuando son las 4:21 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, tengo entonces que dejarles saber, aquí voy viendo yo en pantalla, la última noticia que tiene que ver, como hablábamos hace un rato, todo lo que ha pasado con McDonald's, que dice que va a contratar alrededor de 375,000 nuevos empleados este verano en los Estados Unidos, y donde indudablemente eso tiene un componente importante, porque usted tiene que entender que esa masa flotante de trabajadores le resta trabajadores a otras compañías. Hay una especie de competencia por mano de obra, y también entiende usted que eso tiende a fortalecer los empleos y tiende a subir los salarios, que es muy importante justamente en esa dinámica de los trabajadores que ganan menos. Ahí hay que prestarle muchísima atención, porque forma parte de los números que vamos a ver probablemente en septiembre, en octubre y en noviembre, que es donde va a haber la medición de lo que sucede en el verano en los Estados Unidos desde el punto de vista de la dinámica de los precios. Y la imagen se me sigue probablemente frizando, entonces voy a tener que tratar de pedirle allá al equipo que hagamos una despedida en un minuto, porque definitivamente mi imagen se sigue comportando de no tan óptima forma el día de hoy, como les estoy diciendo, por algunos cambios que nosotros estamos teniendo en lo que sería la dinámica de los proveedores de servicios de telecomunicación rápida, entiéndalo usted, la internet. Para hacer un summary, tuvimos un excelente día,
nos estamos despidiendo en una jornada que yo llamaría histórica, porque empieza a apaciguar todo lo que podría estar pasando en el corto plazo. No hay que perder la atención que ahora cualquier retroceso por cualquier estornudo lo van a volver a comprar, y la dinámica de que volvemos otra vez hacia arriba queda intacta. Sin embargo, como usted va a comprender, los políticos, con la geopolítica, con todo lo que tiene que ver con las tasas de interés, la política monetaria, la guerra entre el Banco Central y el presidente Trump, y todo lo que podría pasar en la dinámica europea, Zelensky, Putin, todo lo que tiene que ver con China, que diga, que no diga, que digo o que no digo, va a tener algunos hincapiés, como ya nos lo dijo Scott Bessent, que es el secretario de Comercio de los Estados Unidos, y eso va a formar parte de la dinámica. Muy complacido con el inicio de semana, muy complacido por ustedes por hacernos también los número uno que nos hacen llegar a la Bolsa de Nueva York, y muchas sorpresas de cara al futuro. Me despido de ustedes a las 4:24 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Le doy pase nuevamente a los estudios y muchísimas gracias.